la posibilidad de ser accionado en extinción de dominio cualquier persona que presente un incremento ilícito desmesurado de su patrimonio. Ahí estaría englobado el tema de la defraudación fiscal. En muchos países y en América Latina y en nuestro país se ha llegado a hablar de narcoestados. La propuesta de Antonio Tavera, del senador Antonio Tavera, es una iniciativa legislativa, pero la comisión tiene todo el derecho a reformularla. El hecho de que República Dominicana esté discutiendo en el Congreso Nacional una ley, una propuesta de ley de extinción de dominio, esto representa un cambio sustancial en la forma en que el delito y el enriquecimiento ilícito pudiera ser, digamos, castigado. Para nosotros es muy importante contar aquí con uno de los senadores, miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio. Es Pedro Catrén, que además de haber ejercido como abogado activo en los tribunales del país hasta que se convirtió en senador, es una persona muy vinculada con las ideas políticas porque es sociólogo, es politólogo y ha sido militante también en el pasado de la izquierda, hay que reconocerlo. Por tanto, aquí se combinan varias cosas importantes. Y yo quisiera comenzar esta conversación con Pedro Catrén sobre su concepción de qué representa en términos de modernización legislativa, de transparencia y de reivindicación colectiva una propuesta de ley como esta. Lo primero es darte las gracias, Fausto. Siempre es un gran placer estar contigo. Tú sabes el afecto que tenemos no solo a ti, sino a Centos. Para mí ha sido una gran oportunidad ser el presidente de la Comisión Bicameral de la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley tuvo 10 años en el Congreso y no pudo llegarse a una conclusión de ese proceso legislativo. Y si bien es cierto que en el 2010 esta ley aparece en la Constitución de ese año por primera vez, no es menos cierto que desde 1972 la República Dominicana tiene firmados, suscritos tratados internacionales donde se aborda el tema de la extinción de dominio. Hay una serie de tratados de Naciones Unidas hasta el último, que son las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que establecen indicaciones concretas a los estados suscribientes que tienen que determinar acciones para perseguir el delito, sobre todo los patrimonios ilícitos producto del crimen organizado. De modo que yo creo que esta ley abre una gran oportunidad de poner un muro, una barrera a el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas y de la pornografía infantil, que es el radio de acción que comprende esta ley. La pornografía infantil, no habíamos escuchado absolutamente nada sobre el tema de vinculación entre la ley de extinción de dominio y pornografía infantil. Claro, está el enriquecimiento ilícito, la elusión fiscal, tráfico de personas, narcotráfico, robo al Estado o enriquecimiento por vía no explicada o dudoso. Pero tráfico, ¿cómo se llama? Explotación de la pornografía infantil. Sí, ese es un mercado enorme que hay en el mundo y en América Latina y en la República Dominicana, donde se pueden confiscar, decomisar, o sea, bienes que son sobre todo capitales, producto de esa práctica. Naciones Unidas ha establecido 4 delitos del crimen organizado que ellos llaman de orden superior, que es la corrupción pública, el narcotráfico, la trata de personas y la pornografía infantil, y eso está en los tratados internacionales que yo acabo de mencionar. Bueno, pero no he visto el proyecto del senador Antonio Tavera, que es el proyecto que se está discutiendo, que tiene
105, 106 artículos. 106 artículos. 106 artículos. Sí, No he visto el tema en ese artículo. Sí, pero eso se va a incluir. O sea, lo van a incluir. El proyecto de mi gran amigo Antonio Tavera es una iniciativa legislativa, pero eso tiene que pasar por una comisión que somos 25 miembros, 9 senadores y 14 diputados en una comisión bicameral, la que estudia, y ahí se van haciendo observaciones, modificaciones, ampliaciones, y después que ya esa comisión tenga listo el informe, te lo presenta a el Senado, el hemiciclo del Senado, y después ese proyecto pasa a ser discutido en la Cámara de Diputados, donde también pueden hacerle modificaciones. Ya, entonces la comisión que tú presides, bicameral, integrada por 14 diputados y 9 senadores, es una comisión que está conociendo la propuesta de Antonio Tavera punto por punto. Y vi una declaración tuya precisamente la pasada semana en la que decías que se iban a ir a una reunión ya separada, ¿verdad? De 2 días, 3 días, para seguir discutiendo y avanzar rápidamente para entregar un informe. Sí, esa reunión no va a producirse, ha habido muchas críticas, con respecto a esa situación, críticas que yo respeto, pero yo quiero decir que yo soy un hombre que lo único que he hecho durante 50 años es trabajar, y eso es lo que estoy haciendo en el Senado. Yo no necesito irme a un hotel o a la palabra más despectiva que es resort, que ya tiene otra connotación, para ir a la playa o para tener una piscina. Yo tengo todo eso en Samaná, tengo una cantidad de kilómetros de playa en Samaná toda la semana para... y ni siquiera ya puedo disfrutar auto. Yo llego a Samaná y tengo una oficina en La Terrena y otra oficina en el municipio cabecera, y yo recibo alrededor de 200 personas los fines de semana, y además tengo que hacer reuniones con los pastores, con la iglesia católica, con la junta de vecinos, con los clubes de madres, con la gente del partido, de nuestro partido revolucionario moderno. Es decir, hay una agenda demasiado intensa, prácticamente el legislador es como decía Pepe Mujica cuando dijo un discurso que renunció a la curul de senador, que él renunciaba a la curul de senador porque él era autoinmune, tenía una enfermedad autoinmune y no podía estar con la gente. Y la función de un senador, además de hacer leyes, es estar con la gente, ser el representante de su provincia. Pero no era necesario, Pedro, suspender esa reunión de la comisión bicameral, debido a que si ustedes tienen que separarse por unas cuantas horas o por 2 días o por 3 días, el Estado puede perfectamente cubrir eso. Mira, y no representa ningún espacio de vacaciones, de resort, o de que ustedes necesiten alimentación para eso, o que se la paguen. Esa era mi opinión, o sea, incluso nos íbamos a un hotel módico, que la noche costaba alrededor de 8,000 pesos, era el precio que nos dejaba, y era lo conveniente. Si no hubiéramos ido 3 días, yo le aseguro que hubiéramos tenido por lo menos el 90% de los artículos ya estudiados y aprobados. En este momento vamos en la comisión por una aprobación de 15 artículos, y si no hubiéramos ido 3 días a un hotel, o sea, a trabajar, no a vacacionar, hubiéramos tenido un gran avance a esa ley. Pero esas son las cosas, la política es un mundo espinoso, un mundo que tenemos hoy día 140 caracteres del Twitter, que tienen una fuerza enorme, y yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Incluso hay presidentes de países importantes que gobiernan a través del Twitter, de las redes sociales. De modo que yo creo que eso es la característica del siglo XXI, que tenemos un nuevo actor, que son las redes sociales, y la ciudadanía, que tiene derecho también a criticar, a jugar. O sea. Bien, entonces ustedes como comisión seguirán reuniéndose en los días en los que tengan el tiempo posible para continuar la discusión, sí, artículo por artículo.
¿Cuánto tiempo podría llevarse ese debate en la comisión? Mira, yo he establecido un sistema de trabajo. Este viernes vamos a trabajar el día entero en el Senado, vamos a estar desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Ya. Y yo espero que podamos terminar el informe a fines de mayo, con jornadas de trabajo de 2 días. Pero hay algunas dificultades. La mayoría de los senadores y diputados pertenecemos a muchas comisiones. Yo soy miembro de 10 comisiones y presido 2 comisiones, que es una labor intensa donde no solo hay que participar en las reuniones, hay que preparar informes, discutir leyes. El método del Senado, de la técnica legislativa, es que todo proyecto tiene que leerse íntegramente en las comisiones. No podemos evadir, incluso ese proceso hay que grabarlo y eso queda como un acta del Congreso. Yo espero, como te decía, y le digo a los televidentes, que a fines de mayo podamos tener el informe de la comisión. Hay una gran voluntad política sobre esta ley social, evidentemente. El presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, le dio un gran apoyo a la ley de extinción de dominio y exhortó a todos los congresistas que la aprobaran. Y también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente Leonel Fernández recientemente dio su aprobación a la ley de extinción de dominio, y Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, dijo que no tenían nada más por qué objetar la ley de extinción de dominio. Y en la sociedad hay un clamor general, o sea, para que se apruebe esta ley de extinción de dominio. Eso empieza a decir, Pedro, que la discusión por parte de la comisión es de aspectos relacionados con matices. Por ejemplo, el debido proceso por parte, la actuación del Ministerio Público, el rol que deben jugar los tribunales, los temas que deben ser objeto de la atención y del juzgamiento de la ley de extinción de dominio. Sí. ¿Cuál es el más delicado de los temas? Mira, ha habido varios temas delicados. Hay un tema de la prescripción. La prescripción, por ejemplo. Sí, pero en América Latina, con el tema de la extinción de dominio, se ha seguido un proceso diferente al de la República Dominicana. Por ejemplo, el Tribunal de Colombia, de Guatemala, la Corte Constitucional ha establecido la imprescriptibilidad absoluta para los delitos de extinción de dominio producto del crimen organizado. Ya. En República Dominicana no podemos hacer eso, porque el artículo 145 de la Constitución establece que en materia de corrupción los legisladores podemos establecer plazos superiores, pero no habla de imprescriptibilidad, es decir, tenemos un freno, un techo. A los 20 años. A los 20 años, que es el plazo mayor, y un plazo bastante importante, porque el plazo mayor que tiene el procedimiento penal es, para las penas privativas de libertad, para la prescripción es de 10 años, es decir, nosotros estaríamos duplicando el plazo ordinario para ese tipo de... Pero en la comisión bicameral, ¿ustedes tienen cierto consenso en relación con los 20 años? Sí, ya a ese tema ha habido un consenso sobre ese tema, y no hay que alarmarse con el tema de las diferencias. Yo hablo hoy día de diferencias democráticas. La característica de la democracia es el disenso, no es el consenso. Es decir, tenemos que partir de que todos somos diferentes, que esa es la característica de una sociedad democrática. Y además, la composición del Congreso es una composición donde ningún partido, ni siquiera nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. De modo que el pacto y la negociación y la característica que yo tengo como legislador es que siempre hay que ceder algo para conseguir mucho. Ya. Hay otro aspecto relacionado con una especie de revertimiento en el procedimiento de este proceso en relación con el fardo de las pruebas. El proyecto presentado por el senador Antonio Taveras
plantea que la persona investigada por la comisión de uno de los 10 u 11 delitos que son parte de la ley de extinción de dominio tiene que demostrar la procedencia del recurso que estaría siendo, de los bienes que estarían siendo sujetos de la ley de extinción de dominio, y no precisamente quien acusa o quien busca que se le asigne la propiedad. Ese procedimiento, ¿ustedes lo han discutido? ¿Ustedes saben que entra en contradicción con una tradición jurídica dominicana? Sí, eso tiene una consecuencia. Es que hay que entender claro que el proceso de extinción de dominio es un proceso especial, autónomo, independiente. No es un proceso que persigue la sanción y el castigo de la persona, sino es un proceso patrimonial que persigue extinguir los bienes ilícitos que han entrado al sistema. No a la persona. No a la persona. Okay, entonces, desde esa perspectiva, no es, o sea, el proceso probatorio que hay en los procesos penales, donde el fiscal tiene el monopolio de la prueba y es el actor persecutor fundamental. En esta materia seguimos más bien el criterio del procedimiento civil, que la persona que es objeto, o el bien, la persona que tiene un bien ilícito y que es objeto de persecución de extinción de dominio, tiene que probar el origen ilícito de ese bien. Y también hay un equilibrio, el Ministerio Público puede también iniciar procesos probatorios, pero fundamentalmente en esta materia el proceso probatorio está a cargo del accionante. El del accionante, que en este caso es una instancia como el Ministerio Público, que es el que tiene el rol de perseguir la extinción del dominio de la persona sujeta de sospecha. Sí, pero el Ministerio Público en los juicios de extinción de dominio no tendrá una preponderancia absoluta, estará siempre bajo el control de los jueces de extinción de dominio. Todas sus actuaciones tienen que estar subordinadas a la autorización de los jueces del Tribunal de Extinción de Dominio. Todas las medidas cautelares, todas las actuaciones, incluso hemos planteado la necesidad de preservar el derecho de defensa de los accionantes de una manera incluso mucho más completa que en el derecho civil. Por ejemplo, las notificaciones van a tener, o sea, mucha más rigurosidad que las notificaciones que se hacen en el procedimiento civil, para que las personas y los bienes perseguidos tengan el conocimiento total de todas las actuaciones que hay en el Tribunal de Extinción de Dominio. ¿Qué cambios puede haber, por ejemplo, en la tradicional notificación de actos de alguacil con las notificaciones sobre extinción de dominio? Por ejemplo, como este es un proceso que se llama INREM, es decir, sobre el patrimonio de los bienes producto del crimen organizado, va a haber un traslado a donde están esos bienes, un poco como hay en los embargos inmobiliarios, que el alguacil tiene que trasladarse al bien objeto del embargo y hacer un acta diciendo que ese bien está objeto del embargo. Incluso se puede poner hasta un cartel, o sea, que indique que ese bien está siendo objeto de un proceso de extinción de dominio. Vamos a notificar también en la Dirección General de Impuestos Internos cuando sean sociedades comerciales. Es decir, vamos a tener un proceso mucho más riguroso, mucho más completo que el procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil para las notificaciones. ¿Y no es un riesgo que haya dentro de la propuesta que se está discutiendo y que tal vez se pueda aprobar un procedimiento abreviado de extinción de dominio? No, esa es la característica de los procesos de extinción de dominio que hay en América Latina. En los 8 países, a excepción de Colombia, que se fueron por una vía mucho más larga, en los otros países el procedimiento es mucho más abreviado. Nosotros hemos establecido 2 instancias únicamente,
la instancia de primera fase y la instancia de apelación. Y vamos a eliminar la casación, o sea, que no es un proceso constitucional, es un proceso de una ley, la ley de procedimiento de casación. La Constitución lo que establece es que toda persona tiene el derecho a que su proceso sea conocido nuevamente en un tribunal de alzada. Pero si nos vamos por la vía de casación, que es una ley muy obsoleta, una ley con trabas, que no tiene filtros para la admisibilidad del procedimiento de casación, incluso tiene una rememoranza trujillista, que es que los jueces de la Suprema Corte, cuando son apoderados de un caso de casación, tienen que pedir la opinión del Ministerio Público, y a veces, muchas veces el Ministerio Público dura 8, 9 meses, un año, y cuando da la opinión dice, lo dejamos a la soberana apreciación de los jueces de la Suprema Corte, y se pierde ese precioso tiempo. De modo que nosotros entendemos que para abreviar el proceso de extinción de dominio es necesario eliminar la casación. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Pedro Catrén, senador, presidente de la comisión bicameral que estudia la propuesta de ley de extinción de dominio para República Dominicana. Volvemos. La propuesta de ley, Pedro, de extinción de dominio contempla como uno de los puntos a perseguir cuando se trata de enriquecimiento por defraudación fiscal. Eso incluye la evasión fiscal e incluye la elusión fiscal. Quisiera saber, ¿ustedes han analizado, han visto la posibilidad de que haya algún tipo de coincidencia o choque entre la ley de lavado de activos y la ley de extinción de dominio sobre este tema de la fiscalidad y la defraudación como fraude de enriquecimiento ilícito? Y yo creo que hay similitudes entre ambos procedimientos, el tema de la defraudación fiscal, el tema de la elusión fiscal merece otro tratamiento porque no hay una normativa, no hay una ley que se refiera de manera particular, de manera específica a la elusión fiscal. Pero la defraudación fiscal nosotros la contemplamos dentro de la ley de extinción de dominio, incluso todos los delitos que están en la ley de lavado de activos. Si ustedes leen la iniciativa del senador Antonio Tavera, están contemplados dentro de la ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que la ley de extinción de dominio es un procedimiento autónomo, pero si hay, por ejemplo, en un proceso de lavado de activos, además de la persecución penal a la persona, un decomiso de los bienes en una sentencia de lavado de activos, en un proceso de lavado de activos, ya eso tendría la autoridad de la cosa juzgada. Pero muchas veces estos procesos de lavado de activos no tocan el tema de los patrimonios ilícitos, se quedan precisamente en la persecución de tipo penal. Y de ahí es precisamente que surge el tema de la extinción de dominio en América Latina, en ese vacío que ha tenido el derecho penal en la persecución contra el crimen organizado. Bueno, lo que la gente dice, que alguien se dedica a robarle al Estado o a robarle a la ciudadanía, se enriquece, lo acusan porque es muy evidente, cumple una pena y vuelve y disfruta de todos sus bienes. Sí, ¿no? Esa es un poco la crítica desde el punto de vista de la población. Sí, esta propuesta de extinción de dominio resuelve ese problema. Y nosotros hemos establecido un tipo no es un delito, una tipificación de una situación jurídica que es la posibilidad de ser accionado en extinción de dominio cualquier persona que presente un incremento ilícito desmesurado de su patrimonio. Ahí estaría englobado el tema de la defraudación fiscal, o sea, en esa posibilidad. Hemos tenido en nuestra tradición fiscal, o sea, muchas amnistías fiscales, incluso generalmente en los periodos de un nuevo gobierno, en el intermedio de los periodos constitucionales de los gobiernos, ha habido amnistía fiscal
y todo el que se acoja a una amnistía fiscal no tiene que ser perseguido por los procesos de extinción de dominio. Y en un caso, Pedro, en que una persona haya sido juzgado fuera del país, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, un ciudadano dominicano, por delito de narcotráfico o de tráfico de personas o de el tráfico de niños, y viene a República Dominicana en donde no se le ha acusado de ningún tipo de delito, con una fortuna. Sí, ¿qué ocurriría en ese caso? Hay dos situaciones en esos casos del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico. Los casos que son apresados en la República Dominicana y a través de la ley de extradición, o sea, son enviados para ser juzgados en otra jurisdicción, como el caso más frecuente que tenemos en Estados Unidos, muchos casos de narcotraficantes que han sido extraditados en la República Dominicana por la Suprema Corte y por un decreto que tiene que dar el presidente de la República aceptando la extradición o ordenando la extradición. En ese caso, la jurisdicción norteamericana no le interesa el tema de los patrimonios que están en República Dominicana. Lo que le interesa más bien es cuáles son las rutas, quién es el proveedor, y ese aspecto patrimonial, que muchas veces son grandes patrimonios que hay en República Dominicana, puede ser perseguido por la ley de extinción de dominio porque no ha tenido autoridad de la cosa juzgada, y eso abre un campo de acción a esos procesos de extinción de dominio. Bueno, pero también hay otro caso, y es que una persona sale abruptamente, subrepticiamente de República Dominicana, es apresada en Colombia, solicitada en extradición desde Estados Unidos y es extraditado hacia Puerto Rico. Tenemos 2 dominicanos extraditados en Puerto Rico que han participado en actividades de tráfico de drogas desde República Dominicana. República Dominicana ha renunciado a juzgar a esas personas. ¿Qué hacemos con la ley de extinción de dominio en esos casos? En ese caso, que es un caso particular, la República Dominicana no ha renunciado, porque él fue apresado, ese caso particular en Colombia, y fue llevado a Puerto Rico. Hubo un acuerdo entre los dos estados, el estado colombiano y el estado norteamericano. En ese caso podemos perseguir, los bienes que estén en la República Dominicana, ese gran patrimonio que hay en la República Dominicana de un narcotraficante, cualquiera que sea, puede ser objeto del proceso de extinción de dominio, porque nosotros lo que vamos a perseguir es el origen ilícito de esos bienes a través de un procedimiento abreviado, como decíamos, que es el proceso de extinción de dominio. Bien, entonces en este caso se justifica lo del procedimiento abreviado para la extinción de dominio, porque es un caso en donde ya hay un tribunal de otro país que ha conocido, juzgado y determinado la presencia de delitos que pueden ser constatados por los tribunales ordinarios de República Dominicana o en el caso de un tribunal especializado. Por cierto, me queda la pregunta, Pedro, ¿se crearía una jurisdicción especializada para conocer los casos de extinción de dominio? Sí, mi opinión y la opinión de muchos diputados y senadores dentro de la comisión bicameral es que se cree un tribunal especializado. Aquí no hay otra tradición, ni de jueces ni fiscales en el conocimiento profundo del tema de la extinción de dominio. Hay figuras nuevas, procedimientos nuevos que requieren de un entrenamiento previo. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Institucionalidad de Justicia y con el Banco Mundial, para una vez esté evacuada esta ley de extinción de dominio, entrenar fiscales y jueces en esta materia especializada, autónoma, de carácter constitucional, que es la extinción de dominio. Cuando se aprobó la ley de lavado de activos, se pensó que aquí iba a haber una debacle. Todo el mundo estaba asustado. Esto puede pasar algo parecido, porque si se aprobara la ley de extinción de dominio, entonces hay mucha gente que piensa que va a caer dentro de esa ley. Mi pregunta es,
podría pasar lo mismo que pasó con la ley de lavado de activos, que generó mucho miedo y que al final no ha sido lo que se pensaba? Mira, el tema de la corrupción es un tema generalizado en América Latina y en la República Dominicana, incluso en muchos países y en América Latina y en nuestro país se ha llegado a hablar de narcoestados por la gran penetración que el crimen organizado ha tenido en los estados de América Latina, en particular también en la República Dominicana en determinados momentos. Pero eso no quiere decir que se va a iniciar una cacería de brujas, no es, o sea, que con la ley de extinción de dominio vamos a perseguir a todo el mundo. Hay personas que tienen temor de que si yo tengo una jipeta, que tengo esto, lo otro. No, en el proceso de extinción de dominio se va a respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Toda persona que sea sometida a un proceso de extinción de dominio para declararle ilícitos sus bienes, va a tener el máximo derecho que establece nuestra Constitución de que sean respetados los procedimientos, la presunción de inocencia y también el debido proceso y el derecho de defensa. Incluso tenemos contemplado en el proceso de extinción de dominio que estamos estudiando en las iniciativas hasta una indemnización en el caso que se desarrolle un proceso y la persona termine siendo descargada. Podría haber en ese caso una indemnización por los daños materiales que ha sufrido esa persona con un proceso de extinción de dominio que evidentemente puede tener un estigma muy grave contra una persona objeto de este procedimiento. ¿Y ustedes han contemplado incluir en la ley todas esas previsiones para impedir un abuso de poder, por ejemplo, desde un ejercicio diferente al actual de la Procuraduría General de la República? No siempre tendremos a Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. Sí, hay senadores que dicen que el Ministerio Público solo es independiente en la capital y en el resto del país no es independiente, con todo el respeto que merece Miriam, que es una persona que yo admiro y quiero desde toda la vida. Pero esa es la realidad porque el presidente de la República solamente puede designar, o sea, el Procurador General de la República y las 2/3 partes de los procuradores adjuntos, y el resto son ministerios públicos de carrera, y muchos de los que están actualmente son fiscales que vienen de gobiernos anteriores, y no hay nadie que lo controle a esos fiscales. Pero en la ley de extinción de dominio, de manera concreta, nosotros vamos a reducir bastante el papel del Ministerio Público, lo vamos a balancear, lo vamos a subordinar siempre en el proceso probatorio, a que la persona tiene el derecho de probar, o sea, que su bien no es ilícito, y el Ministerio Público tiene también la posibilidad de accionar, pero siempre el fardo de la prueba va a estar bastante equilibrado entre el Ministerio Público y los accionantes. Y también el papel del Ministerio Público va a estar controlado, fiscalizado, tutelado por los jueces de la acción de extinción de dominio. Lo que me estás diciendo entonces es que ustedes han variado la propuesta del senador Antonio Tavera sobre el fardo de la prueba. Sí, como yo te decía, la propuesta de Antonio Tavera, del senador Antonio Tavera, es una iniciativa legislativa, pero la comisión tiene todo el derecho a reformularla, a introducir modificaciones, y incluso el propio Antonio Tavera ha introducido varias modificaciones sustanciales a su propia iniciativa en el curso del conocimiento de la ley de extinción de dominio. Porque él está como parte de la comisión. Claro, él además de que introdujo la iniciativa legislativa, él es miembro de la comisión bicameral. Ya, me gustaría saber entonces en esta situación, para aplicar la ley de extinción de dominio a una persona que haya acumulado bienes y no tenga la sustentación de la legalidad de esos bienes, se necesita primero una decisión penal de un tribunal de República Dominicana, o se puede actuar motu propio por observación
del Ministerio Público o de un órgano actuante, digamos, en el caso? Mira, como yo refería anteriormente, los procesos de extinción de dominio son procesos constitucionales, son procesos autónomos del proceso penal, independiente totalmente, porque no se persigue el castigo, establecer una pena, una sanción, sino que lo que se sigue es declarar extinguido el dominio, que quiere decir la propiedad de un bien. O sea, es un procedimiento que tiene es independiente, totalmente una naturaleza diferente al proceso penal. Pero hay alguna coincidencia en algunos aspectos, como tú señalabas muy bien, en el caso de la ley de lavado de activos, o también en procesos penales que se persigue conjuntamente la acción penal y la acción civil, que hay algunos casos actualmente de corrupción que se están llevando de esa forma. Si el tribunal penal hace una sanción penal, condena a una persona a 8 o 10 años de pena privativa de libertad y establece en la misma sentencia que los bienes tales, tales y tales serán decomisados, ya esa acción, o sea, abarca totalmente lo que podría hacerse en un proceso de extinción de dominio y tiene autoridad de las cosas juzgadas, y los jueces y fiscales de extinción de dominio no pueden intervenir en ese proceso. Ya, en el caso Odebrecht, en la sentencia que se emitió en la Corte de Apelación, finalmente quedó la indicación para propiedades en manos de Ángel Rondón y propiedades en manos de Víctor Díaz Rúa, que debían ser decomisadas a favor del Estado. Esa es una sentencia que ya establece un precedente. Por otro lado, están los casos que se están conociendo ahora en esta Procuraduría General de la República, en los que se conocen que ya hay una actuación por un equipo de abogados responsable de la recuperación del patrimonio público. Ahora, siempre es sobre la base de cuando se trata de corrupción con recursos del Estado. El defraudado en este caso es el Estado, la víctima es el Estado y el Estado se está constituyendo en parte civil. Eso no lo habíamos visto antes, salvo, creo, la excepción de los casos de fraudes bancarios, que sí hubo sentencia en materia civil, pero no se han cumplido. Sí, y en los casos de fraude bancario hubo sentencia y también negociaciones, se llegaron a negociaciones y devolución de parte de los capitales que estaban envueltos en el fraude bancario. Sí. Yo fui abogado de varios casos, conozco muy bien esos casos y entiendo que ahora ha comenzado, hay una preocupación real del presidente Abinader, o sea, por recuperar, o sea, rápidamente parte del dinero producto de la corrupción. Hay una voluntad política mucho más expresa en el gobierno del presidente Abinader para recuperar esos patrimonios ilícitos. Bien, he oído numerosas críticas, Pedro, en el sentido de que tenemos el peor Congreso de la historia, que hay muchos casos de legisladores involucrados en denuncias o en acusaciones, incluso hasta en solicitudes de extradición, gente que ha llegado a la actividad congresual sin haber pasado por la política, solo por tener mucho dinero. Y me gustaría saber, ¿esta ley de extinción de dominio no sería una manera del Congreso Nacional demostrar que esas denuncias no son ciertas o no se corresponden con la verdad? Sí, yo creo que esta ley evidentemente es un gran reto para el Congreso, para los senadores y diputados. Y yo estoy apelando a la responsabilidad del Congreso para que se apruebe lo más pronto posible la ley de extinción de dominio. Esta será una prueba importante para el Congreso, pero yo creo que se ha ido generando ya una voluntad colectiva en el Congreso sobre esa necesidad. Hemos tenido reuniones muy importantes con Alfredo Pacheco y con el grupo de los diputados que están en la comisión. En la comisión. Tuvimos una reunión hace pocos días y todos afirmaron su convicción de apoyo total a la extinción de dominio. Hemos tenido también en el bloque
del PRM, que somos 18 senadores, también reuniones para aprobar la ley de extinción de dominio. Nuestro presidente, el presidente Luis Abinader, que es el presidente de los PRMistas y de todos, también nos insiste permanentemente, me tiene a mí un foco permanente, cómo va la ley de extinción de dominio, los organismos internacionales, la embajada americana, la Unión Europea, y sobre todo la ciudadanía sí, está reclamando esta ley de extinción de dominio. Yo creo que están dadas las condiciones legislativas, políticas y sociales para que se apruebe esta ley. Es decir, el ambiente dentro de la comisión es un ambiente favorable, de franca y abierta democracia en el debate y en la discusión y aprobación. Mira, y de que esto pase fácilmente. Es tan favorable, que teníamos el propósito de irnos a retirar, a trabajar a un hotel 3 días, para venir con casi terminada la ley de extinción de dominio, pero los prejuicios morales que hay excesivos, la dictadura moral que hay aquí en las redes sociales no permitió que eso se produjera, pero no obstante, vamos a trabajar el viernes, vamos a avanzar. El viernes a las 5 de la tarde yo voy a dar una rueda de prensa diciendo cuántos artículos hemos avanzado. Y la próxima semana vamos a trabajar 2 días, yo voy a programar este viernes 2 días para avanzar. Y después de Semana Santa, porque ya el día 10 de abril viene la Semana Santa y tenemos vacaciones legislativas, pero vamos a entrar con más fe cuando vengamos después de Semana Santa para tener listo este informe, el informe de la comisión, para fines de mayo. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Pedro Catrén, senador de Samaná, presidente de la comisión bicameral que estudia la propuesta de ley de extinción de dominio en República Dominicana. Volvemos en un momento. Pedro, yo creo que esta iniciativa ha concentrado una gran parte de tu actividad congresual, pero eso no lo limita y no lo quita. Por lo que me dijiste hace un momento, tú tienes una intensa actividad con 2 oficinas senatoriales en Samaná, tu provincia. Dime, ¿cuáles son los temas en los que tú estás involucrado? ¿Qué estás haciendo como informe, digamos, de actividad en estos 18 meses? Mira, legislativa. Yo he estado trabajando en temas medioambientales, por ejemplo, una ley de áreas protegidas en los humedales y en los manglares de Sánchez, que son unos humedales muy importantes porque están conectados a toda la biodiversidad de la bahía de Sánchez, que es una biodiversidad muy interesante porque está el camarón de Sánchez, está los manatíes. Tengo entendido que se ha extinguido la producción de camarones en Sánchez. Se ha extinguido. Nada más queda el nombre, dicen. No se ha extinguido totalmente, se ha extinguido como un 60% de lo que era, pero es que hubo un descuido total de las autoridades anteriores. El ministro de Medio Ambiente está muy preocupado por ese tema y yo converso permanentemente con mi amigo Orlando Jorge, y vamos a enfrentarlo. Hay un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente que establece las causas de la extinción del camarón de Sánchez. Por ejemplo, tenemos... Las técnicas de pesca, por ejemplo. No solo eso, no solo las técnicas. Una de esas, es más complejo, Fausto. Está el tema de los pesticidas del Yuna. El bajo Yuna es, ahí se produce alrededor del 30% del arroz del país, porque hay mucha agua. Mucha agua, por supuesto. Y esa agua del Yuna desemboca en la bahía. Desemboca en la bahía. Hay un pesticida que es el gramosón, que está prohibido en Estados Unidos y en la Unión Europea, y todavía aquí se sigue utilizando. Eso es un veneno que produce hasta cáncer, ese pesticida. Y aquí se vende, cualquier persona lo puede comprar. Está el tema de los plásticos que vienen por el río Yuna desde La Vega. Hay una zona que se llama Barracote que dio mucha agua que beber porque una periodista
española, que es de origen de Samaná, Sí. publicó en la revista de Vogue la La portada con todo el unas plástico. imágenes de plástico. Eso Sí. es terrible, Fausto. Yo fui ahí, tú puedes caminar sobre los plásticos 200 metros, es una plataforma ya sobre el agua de plástico. Pero igual pasa en La Sabona, en Catalinita, Osama. en el Osama, tú lo encuentras en Puerto Cayo Levantado, lo encuentras también, porque hay mucho plástico por todos lados. Y el tercer elemento es la práctica asesina de las licuadoras. La licuadora es una plataforma de acero que tiran desde una embarcación en el fondo de la bahía, y eso va arrastrando todo. Las algas, los corales, y se lleva todo, los camarones pequeños y los camarones grandes. Yo cuando entré a la senaduría, inicié una persecución contra las licuadoras y logré 7 meses pararla, y los camarones crecieron de tamaño. Incluso apareció un camarón que tenía años que no se veía en la bahía de Sánchez, que es el camarón tigre, que es un camarón pintoso y de mayor tamaño, ese camarón. Pero realmente hay unas mafias fuertes, me han amenazado hasta de muerte a mí con ese tema de las licuadoras. Y las siguen utilizando. Y las siguen utilizando todavía. Y yo estoy con el ministro de Medio Ambiente, hoy mismo conversé con el ministro de Área Protegida, mi amigo Federico Franco, para enfrentar ese tema. Yo estoy totalmente en contra de esa pesca que está prohibida en la Ley General de Pesca, porque la pesca, toda pesca de arrastre está prohibida en esa ley. Pero esa amenaza de muerte tiene que ser perseguida, Pedro, y perdón que vuelva atrás, pero no puede pasar como algo inadvertido cuando se trata de una autoridad, senador de la provincia, y se trata de proteger una reserva importante del país. Sí, yo soy medioambientalista por naturaleza, incluso no solo es esa reserva, sino por ejemplo otra. Yo estoy preocupado también por el tema del Salto del Limón. El Salto del Limón ha tenido un problema grave, que es que donde se forman los acuíferos fundamentales es una zona que se llama Arroyo Chico, que es prácticamente, había un bosque tupido, y por la ganadería en esa zona y los sembradores de chinola han depredado toda esa parte, y no es por las lluvias que se llena el Salto del Limón. Por suerte, en este año, en el año pasado hemos tenido grandes lluvias y se mantiene el Salto del Limón, pero hace 2 años se secó completamente el Salto del Limón, que prácticamente es uno de los atractivos fundamentales de la provincia de Samaná. Sí. Entonces, tú hablabas de que tú recibes cerca de 200 personas por semana. Sí. ¿Cómo es eso? En la oficina de Samaná, que es el municipio cabecera de Santa Bárbara de Samaná, si yo voy 2 días, recibo alrededor de 150 personas. Si voy a Las Terrenas, recibo una cantidad. Y si voy a Sánchez, donde muchas veces la recibo en el ayuntamiento de mi amigo el alcalde Chaván, que es una figura política importante, ha sido alcalde 4 veces y seguro será alcalde 5 veces, le dicen el matahambre, porque es una persona que tiene una relación muy estrecha con su comunidad, de modo que yo estoy permanentemente pegado a la gente, no solo físicamente, sino en el teléfono. Esta mañana me llamaron a las 7 de la mañana para una persona que tuvo un accidente, que había que trasladarlo al hospital traumatológico de La Vega, gestionando todo ese tipo de cosas que son importantes, porque las urgencias de las personas cuando tienen un accidente, ahí la mayoría de la gente no tienen los recursos, o si tienen seguro, los seguros aquí son prácticamente limitados. Es una de las grandes injusticias que hay en nuestro país, los sistemas de seguro de salud, que yo también estoy combatiendo desde el Senado para tener una mayor cobertura de los sistemas de salud y que haya mayor equidad en el tema de la salud en la República Dominicana. El Servicio Nacional de Salud, que administra la red hospitalaria. Mario Lama. Sí, es un Santiago. Es una
Mario, sí, es una situación muy, muy precaria. Pero quería saber, Pedro, ¿tú tienes algo que ver con el proyecto de remodelación de la entrada de Samaná, de replanteamiento y reorganización, digamos, de la visual Sí. de la entrada a la provincia, al municipio cabecera? Mira, yo he estado muy de cerca, mate, con todos los grandes proyectos de la provincia de Samaná de que llegamos. El primer gran proyecto que nos enfrancamos conjuntamente con el presidente de la República fue la revisión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná, la llamada carretera Juan Pablo y el Boulevard del Atlántico, que es del Catey hacia Samaná. Nosotros... Del Catey hacia las terrenas. y sigue porque el bulevar sigue por el Limón y llega hasta Samaná. Incluso sigue de Samaná hasta La Galera, hasta todo lo que es el llamado Boulevard del Atlántico. Eso está estaba en manos de la compañía concesionaria, ahora está en manos del Ministerio de Obras Públicas a partir de la revisión del contrato. Yo estuve muy cerca con el presidente de la República desde el 2015, que yo comencé a hacer campaña como senador. Le puse en la agenda al presidente de la República ese tema. El otro día teníamos una cena, los legisladores con el presidente, y él me recordó, me dijo, usted ha estado con la bandera de la revisión del contrato desde que yo comencé a hacer política en el Samaná. También el tema de la entrada de Samaná, hemos estado, es un tema prioritario que yo he tenido, estamos trabajando, hay un diseño ya confeccionado, hemos tenido algunas dificultades porque hay que pagar 102 casas, y hemos pagado alrededor de 90 y quedan unas 12, porque es difícil el tema de la salida de una persona de la casa, el tema del pago, de la evaluación de la casa, y no somos como en la época de Balaguer, que cuando transformaron Samaná le ponían una raya amarilla a la casa y el que no se iba a las 7 de la mañana el greda se la tumbaba. Hay otros tiempos y tenemos que respetar los procesos. Estamos hablando con la gente. Hay un proyecto ya que va el presidente en mayo a la remodelación del malecón de Samaná, un proyecto de 400 millones de pesos, que también yo he estado muy cercano a ese proyecto. El puerto de Arroyo Barril, un proyecto de 2.850 millones y un parque temático en Arroyo Barril con la gente de Walt Disney, muy importante, que va a traer empleo para 3.500 personas. La terminal de cruceros en Santa Bárbara de Samaná, en una zona que se llama el Tiro al Blanco, que está ahí abajo del Hotel Guarocuya. Esa va a ser una terminal de cruceros con la compañía Frederick Chat y la compañía extranjera Royal Crown Caribe. Ahí ya terminamos el puente del Limón, el asfaltado del Limón. En las terrenas, ya esta semana pasada, el ministro de Turismo presentó el master plan del pueblo de los pescadores, un master plan interesante, con previsiones para materiales antiinflamables, para resolver también el tema del congestionamiento de las vías de acceso al pueblo de los pescadores, también el tema de ampliar las aceras para que las calles de las terrenas sean de los peatones y no de los vehículos. Bueno, a propósito de las terrenas, el trayecto por el bulevar tiene un peaje de sobre los 600 pesos, de 23 kilómetros. ¿Cuándo van a bajar el precio del peaje de ese bulevar? Ya se ha bajado, Fausto, actualmente de 585 pesos que costaba antes de la revisión, cuesta 400 pesos ida y 400 pesos vuelta. 800 pesos. Ahora cuesta 800 pesos, hay una reducción ahí de más de un 30%. Y en sentido general, a los vehículos se le ha rebajado un 20%, pero a los autobuses y a los camiones prácticamente un 35% a esa categoría de vehículos. Y todavía tenemos que pagar alrededor de 425 millones en 4 años a la compañía que indemnizamos, que tenía el contrato de esa carretera, y el Estado se va a ahorrar 1.500 millones de dólares en estos 4 años, que es una gran descarga
para el Estado en este momento crítico que vive primero con la pandemia, después con las inflaciones y después con el tema de la guerra de Ucrania. Yo creo que ha sido una gran decisión y una firmeza que tuvo el presidente Abinader en la mesa de negociaciones. Había que ver, o sea, el presidente Abinader negociando con esa persona con un carácter bastante firme permanentemente de lo que significaba ese contrato, lo oneroso que había sido ese contrato para el Estado Dominicano. Incluso se buscó la asesoría de un gran jurista, Emanuel Equea, y dio unas recomendaciones que iban desde la eliminación del contrato hasta acciones de tipo penal, o sea, y el presidente siempre fue cauteloso en la negociación. Eso es con la negociación de la autopista Juan Pablo II. Exactamente. Y el bulevar también, el bulevar. Incluye todo. Finalmente, la última pregunta, ¿qué va a pasar con ese peaje que está frente a la entrada del aeropuerto Juan Bosch y que no forma parte del bulevar? Ya ese peaje en este momento ya está siendo desmantelado. Cuando yo vine el lunes pasado, prácticamente el 50% ya estaba siendo desmantelado y no se va a poner más un peaje en ese lugar. Ese peaje, la primera manifestación que hicimos en el 2014, grande en Samaná, yo no era senador en ese momento, eso fue prácticamente todos los camioneros, las comunidades, las iglesias, tanto cristianas como católicas. Eso fue una manifestación impresionante, se bloqueó la carretera en ese momento, de modo que yo creo que ya no va a haber más peaje en la entrada de Sánchez. Bueno, yo recuerdo haber ido a Samaná y haber hecho un reportaje para uno de los periódicos en los que trabajaba, en donde entrevisté a un grupo de personas, líderes de un movimiento que se llamaba Samaná se cansó de esperar. Sí, sí, yo lo conozco perfectamente. Bueno, Pedro, muchas gracias. Senador, le agradecemos muchísimo esta conversación. Al final quería hablar de esos temas porque se habla muy poco, no se ha dicho nada de Samaná, y Samaná es uno de los poros turísticos de mayor crecimiento y de mayor potencial. Yo creo que con el gobierno Luis Abinader llegó la hora de Samaná. El presidente está muy vinculado a Samaná, no solo en términos de objetivo de hacer de Samaná un polo turístico importante, sino biológicamente. Sus dos tías mayores llegaron del Líbano a Samaná. Su abuelo hizo la primera escala en República Dominicana en Samaná, y sus dos tías nacieron en Samaná. Él tiene vínculos muy estrechos. Una de sus asistentes, Noelia Chepar, que ha estado con él siempre, es de Samaná. Y él conoce a Samaná de cabo a rabo y nos está dando un gran apoyo. Qué bueno. Muchas gracias a Pedro Catrén y muchas gracias a ustedes por la compañía en este interesante diálogo sobre este tema de la ley de extinción de dominio y finalmente el tema de Samaná. Hasta luego.